Bien, gente, continuamos. Cortamos abruptamente por una cuestión de tiempo, en el sentido que no sea tan largo el video. Recién hicimos referencia a Maximiliano Berlusconi, el cual desapareció del planeta Tierra al tomar la defensa del expresidente. Fue una causa hipercompleja. ¿Desapareció? No, quería, ya que estamos hablando de la víctima, y dentro de los 5 principios de la teoría de la imputación objetiva que frenan justamente la imputación, bien, se encuentra, dijimos, la conducta de la víctima, de eso estuvimos hablando, ¿sí? Se lo suele denominar competencia de la víctima, ¿sí? O imputación a la víctima, ¿bien? Y lo que quería precisar es que Maximiliano ese principio lo esquematiza en 4 supuestos, y no viene mal recordarlo. Por eso recurro a su obra para que lo tengan presente, ¿sí? Consentimiento del resultado, que la tradicional, digamos, teoría del delito se podría incorporar como una eventual causa de justificación, ¿sí? Dentro de un grupo de delitos, no todos. Por ejemplo, hoy, 2021, sobre el tema de la eutanasia, ¿sí? Por ejemplo, el consentimiento de la víctima en principio no tiene ninguna relevancia. Bien. B. Asunción del riesgo. Estamos reforzando el primer digamos, subprincipio. C. El dominio del hecho por parte del sujeto pasivo, ¿sí? Recuerdan la teoría del dominio del hecho. Será autor aquel que domine el hecho, que quede el dominio del hecho, y así comenzamos. Ojo, que en la práctica la teoría del dominio del hecho amplió considerablemente al poder punitivo. Todos son coautores. No hay un partícipe, ni primario ni secundario. Son todos coautores. En un hecho donde intervengan varios sujetos. Porque tenían el dominio del hecho, 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 porque si su participación no hubiese ocurrido, no pudo ocurrir el hecho. No, son todos coautores. Sin su participación, no, sin su aporte, digamos, o sin su intervención, no, por eso poseía el dominio del hecho, etc.
El dominio del hecho por parte del sujeto pasivo, de la víctima, y la imprudencia de la víctima. ¿Sí? Repasamos dentro de la imputación a la víctima, de ese principio que filtra a la imputación, o también llamado competencia de la víctima, podemos encontrar 4 supuestos que, como todos los principios, como los 5 principios los 6 principios de la imputación objetiva, se produce una suerte de solapamiento, ¿sí? En las cuales 2 principios pueden abarcar en algunos supuestos la misma conducta, ¿sí? Acá ocurre algo parecido en estos 4 subprincipios o esquemas dentro del principio de la competencia de la víctima o imputación de la víctima que vamos a repasar. Consentimiento del resultado, asunción del riesgo, dominio del hecho por parte del sujeto pasivo e imprudencia de la víctima. Bien. Eso para como nota, ¿sí? De color, por denominarlo de alguna manera. Vamos, seguimos, con lo cual se abre a la reflexión el problema principal, es decir, la elaboración de los criterios que permitan racionalizar y resolver político-criminalmente esta ponderación. La pregunta a responder es: ¿qué puede significar en cada caso el accionar descuidado de la víctima? ¿Cuál será su significación dogmática? Por ejemplo, en ocasiones el comportamiento imprudente de la víctima puede generar directamente que el suceso sea imprevisible para el autor, y con ello la posible conducta imprudente termine por no violar ningún deber objetivo de cuidado. Pero como es sabido, la previsibilidad objetiva es un elemento necesariamente fundante del ilícito culposo, con lo cual se ha planteado que este tipo de supuestos no se vincula a lo que estrictamente pueda denominarse compensación de culpas, debido a que aquí no hay ninguna conducta culposa del autor. El sujeto activo no coloca en el supuesto de hecho ninguna culpa para compensar. Sin embargo, la objeción se ha dejado encandilar por lo menos importante, y no advierte que en realidad en los casos en que se han planteado la actuación de los 2 protagonistas del caso penal funcionan como un sistema de vasos comunicantes, en el sentido de que si eventualmente el sujeto activo no ha actuado imprudentemente, esta definición dogmática viene justamente después de aquella que le otorga relevancia sistemática a la imprudencia de la víctima. También se ha intentado independizar los casos de compensación de culpas de los supuestos abarcados del principio de confianza, otro principio de la imputación objetiva, ¿sí? Con similares argumentos en los expuestos en los párrafos anterior, según Darío López, en todos estos casos nos encontramos fuera del ámbito propio de la llamada compensación de culpas, cuando falta la previsibilidad general del resultado, o esto acontece dentro del marco del principio de confianza, no puede hablarse de una acción culposa del autor. En consecuencia, nada habría que compensar. Últimamente se ha definido el problema en 3 niveles o grupos de casos básicos. 1. El autor genera un riesgo jurídicamente relevante. Existe un nivel razonable de previsibilidad, pero la víctima crea, en forma paralela, un riesgo para sus propios bienes jurídicos. 2. El autor crea un riesgo típicamente relevante y concurre una autopuesta en peligro de la víctima que aumenta el riesgo creado por el sujeto activo. 3. El autor genera un riesgo relevante que no se materializa en el resultado, ya que este es consecuencia únicamente del accionar de la víctima.
La llamada competencia de la víctima, a que nos referimos con anterioridad, según Jacobs, Gunther Jacobs, puede que la configuración de un contacto social compete no solo al autor, sino también a la víctima, y ello incluso en un doble sentido. Puede que su comportamiento fundante que se le impute la consecuencia lesiva a ella misma, y puede que se encuentre en la desgraciada situación de estar en la posición de víctima por obra del destino, por infortunio. Existe, por tanto, una competencia de la víctima. Se trata ahora de casos en los cuales, por ejemplo, la víctima mantiene el dominio del hecho, para decirlo con palabras propias de la teoría de la participación. Un conocido grupo de casos reza muy similar al siguiente. A pretende envenenar a B mientras ambos se encuentran bebiendo en un bar. B advierte la maniobra de A, pero finge no darse cuenta e ingiere de todos modos la bebida envenenada en la convicción de que A tiene buenas razones para pretender matarlo, debido a cierto daño de todo tipo que le ha realizado durante toda la vida. B muere inmediatamente. Hay una nota de pie de página. Si Maximiliano Rusconi no lo plagió en buen sentido a Jacobs, tengo que ir a pie de página y leer Maximiliano Rusconi. Maximiliano Rusconi. Sí. Maximiliano Rusconi. Yo lo vinculo mucho también con lo que vimos del capítulo que hablaba sobre bueno, dejémoslo por ahora, pero desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Y el sujeto que siente culpa y que cree merecer el castigo, ¿sí? Pero en ese caso es el autor. Pero no importa, estoy hablando desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Creo que el capítulo llamaba la psicología criminal, ¿sí? Para ser precisos. Ese caso me hace recordar a ello. Finalmente, los doctores Chiara Díaz y Obligado, respecto de la víctima, dice, se afirma que la víctima se ha redescubierto, y ello de seguro ocurre ante las deficiencias que presenta el accionar del Estado, que se muestra impotente para atender la innumerable cantidad de casos como su diversificación. Esta situación ha llegado a provocar una tensión entre los ciudadanos víctimas y el clásico prestador del servicio de seguridad, el Estado. Sí, ya ha llegado a provocar una tensión entre los ciudadanos víctimas y el clásico prestador del servicio de seguridad del Estado. La alineación de la víctima respecto al sistema, su actitud de desconfianza hacia este y el sentimiento de indefensión e impotencia que suele exhibir explican probablemente la escasa colaboración de la víctima con las instituciones y el muy bajo índice de denuncia del delito padecido. De hecho, yo puedo decir por experiencia que me han tratado mejor, ¿sí? Sobre todo no, los representantes del Ministerio Público Fiscal, en mi rol de defensor, que en mi rol de querellante o particular damnificado, dependiendo si hablamos de capital o de provincia.
es como un sentimiento, es como que siente que le invaden su territorio, ¿no? Entonces vamos. Por un lado, entonces, la tendencia de la víctima a denunciar, lo cual preocupa en pos de la efectividad del sistema. Se retroalimenta en la situación en el que el mismo, además, evidencia atiborrado de casos que tampoco logra en la generalidad resolver. Son muchos los factores que contribuyen a la decisión de la víctima de no denunciar el delito. Y para conjugarlo se intentan establecer programas de asistencia inmediata, de reparación a cargo del propio infractor, de compensación a la víctima, de asistencia a la víctima testigo. Estas iniciativas aparecieron en Nueva Zelanda y el Reino Unido y luego en los Estados Unidos en la década del 60 del siglo XX, interesándose desde luego en la situación de la víctima. Luego se diversificaron y alcanzaron a abarcar otros supuestos diferentes, como lo son el de la víctima testigo, las prestaciones personales a favor de la víctima como contenido de la sentencia condenatoria. Solo en los Estados Unidos existen más de 500 programas distintos de ayuda y compensación a la víctima. Según la clase de víctima de que se trate, los servicios que se dispensan a esta, los fines perseguidos de la institución que los financia, el grado de autonomía de que disfrutan respecto del sistema legal. Queda claro entonces que la victimología como rama autónoma de la criminología resulta abarcativa de una miríada de problemas que son próximos al sistema penal in totum y que enervan y tal vez trascienden el horizonte de los objetivos de la materia en estudio. Aparentemente el autor en una primera edición terminó su libro acá porque habla de la bibliografía, ¿sí? Un tratado de criminología, una obra colectiva de los delitos y de las víctimas, el régimen penal argentino, Rusconi, Charadías y Obligado, ¿sí? No, en realidad me parece que el libro lo finalizó en el capítulo, lo habría finalizado en el capítulo anterior, incorporó este y el capítulo 14 o 14, terrorismo, ¿sí? Que es el próximo a tratar y presumo que terminaremos esta excelente obra o no, porque estoy viendo las páginas, no sé. Bueno, un té break.